¿Listo? Ya. ¿Listo? Ah, Buenos días. buenas tardes, buenos días. Hola, Solans, ¿cómo estás? Muy bien, Yo soy gracias. Gloria y ella es Nelly. Yo soy Nelly Alvarado. Ok, estamos en inradiobogotá.com. Encantada. Felices y encantados de poder tenerte en este programa. Hoy Gracias. vamos en forma, vamos en forma para que tú, a través de Nelly, que sí conoce el método en la que tú eres experta, nos cuentes sobre los talleres que vas a hacer en Colombia muy pronto. ¿Es del 28? Bueno, gracias Solange por estar acá con nosotros. Los talleres se van a realizar para Colombia, para Bogotá, Colombia, desde el día 29 de agosto hasta el 2 de septiembre. Queremos que nos hables acerca del método Grabovoi. Es una técnica que ha desarrollado Grabovoi, que es un científico ruso, es un matemático ruso, quien trabajó con la NASA y trabajó con la ONU y trabajó con muchos institutos científicos y desarrolló varias patentes. Entonces, las técnicas que él ha desarrollado son para cambiar la realidad, para transformar la realidad. Él logró probar cómo a través del pensamiento y de las concentraciones, de la concentración, del trabajo interno que realizamos, de la manera como utilizamos nuestra mente y todos los procesos ópticos, cómo a partir de ahí podemos cambiar de una manera eficaz la realidad. Ya sea una catástrofe, un estado de salud, una regeneración de órganos, un proceso de resurrección, todos los elementos de hechos, eventos, circunstancias, sucesos de nuestra vida, nuestra situación económica, instalar una empresa, crear el proceso de manejo de la empresa, de manejo del proyecto de A hasta Z, cambiar una situación psicológica, todos estos elementos son posibles cambiarlos a través de las técnicas de Gregory Grabovoi. Bueno, eso suena muy interesante, Solans. Cuéntanos cómo lo conociste, cómo te diste cuenta de ese método, cómo llegaste a Gregory Grabovoi. Yo trabajo con medicina cuántica y yo tengo aparatos en los de medición de frecuencias de los órganos. Entonces se puede ver como, por ejemplo, cuando un órgano, yo sé que cuando un órgano irradia una dimensión de luz, una dimensión de frecuencia, cuando está enfermo, que es diferente de cuando está vibrando, irradia una luz diferente. Años atrás yo ya había trabajado con cámara Kirlian y yo ya había visto cómo el color de un órgano cambia. Además yo veo, y cuando tenía 9 años, mi abuela había estado con un cáncer y un cáncer al útero. Y yo me había visto que yo cuando pasaba lo veía algo, una masa, y yo comenzaba a trabajar con las manos, con los ojos, la luz de mis ojos, y observaba que cuando yo ponía la luz cambiaba el color. Exactamente. El hecho es que mi abuela terminó sanándose, yo seguía haciéndolo, cuando ella dormía yo iba y yo le colocaba las manos y colocaba la luz de mis ojos, y entonces ella terminó sanándose y vivió muchísimos años más, 40 años más. El hecho es que 40 años más, tal vez no me equivoco, no sé, 35 años más, bueno, en todo caso vivió más de 30 años más. Ya no sé decir eso me da a entender que tú desde los 9 años tienes Sí, esa sincronicidad yo con la enseño y yo enseño desde que tengo 16 años. El hecho es que ahora, la razón de cómo conocí a Grabovoi es porque precisamente estando trabajando, se está escuchando todo, dice. El hecho es que cuando se está trabajando el hecho de saber que todo órgano sano irradia un nivel de frecuencias, que todo
toda patología se puede repertorizar en su nivel de frecuencia en emisión en Hertz. Cuando me hablaron de Grabovoi, un amigo médico me habló de Grabovoi, de cómo a través de series numéricas se podía normalizar el funcionamiento de un órgano, me pareció completamente lógico, porque porque yo ya sabía la medición. Además, yo había trabajado mucho tiempo atrás con Nogier, que es un médico francés, quien trabaja a través del proceso a través de frecuencias láser, también trabajar para normalizar la energía de un órgano, por ejemplo, o de un sistema, de una disfunción, cualquiera que ella sea. Entonces, me parecía muy lógico trabajar con números luego posteriormente. Desde ese punto de vista, yo comencé a observar, por ejemplo, con los aparatos de medicina cuántica, como cuando yo trabajaba en psicoterapia con una persona y hacía mediciones antes y después, pues la energía irradiada por el órgano había cambiado completamente. O sea que tu experiencia, mi experiencia que tú tienes, me parecía exacto. Cuando me hablaron de Grabovoi, me pareció extremadamente lógico. Fue un amigo médico en Lausanne, yo fui a tratarlo porque él estaba enfermo y entonces me pidió que fuera al hospital a tratarlo y él me habló en ese momento del método de Grabovoi y me pareció muy lógico, entonces le dije, ok, me voy a poner a trabajarlo y a estudiarlo y lo trabajé y lo desarrollé. Entonces, esa es la historia de cómo llegó a mí Grabovoi y por qué lo acogí y me pareció extremadamente lógico. Los métodos de concentración. A mí me parece muy importante lo que tú nos estás contando, primero porque en este momento pienso que el ser humano sí tiene que avanzar, no podemos quedar anclados en el pasado y no ver, no solamente ver como una película de ficción de que uno puede sanarse a través de la cuántica. Yo comparto esa apreciación tuya. Te hice la pregunta precisamente por eso, porque ya es hora de que en Colombia también tengamos esa oportunidad y es a través de tus talleres, es a través de tu experiencia propia que puedas dar esos talleres en Bogotá. Es una oportunidad muy, muy, muy buena para todos los colombianos. ¿Qué dices tú, Nelly? A mí me parece que es supremamente importante que hoy día tengamos a través de los medios de comunicación como poder de acceder a todo este conocimiento que antes era pues de alguna manera de gran dificultad, especialmente para aquellas personas que pues no tienen recursos o no manejan la tecnología. Y este conocimiento de Grigori Grabovoi es fundamental a nivel mundial. Entonces invitamos a todas las personas que nos escuchan en este momento que conozcan a través de este maravilloso matemático y científico Grigori Petrovich Grabovoi. Solange, por favor, cuéntanos quién es Grigori Petrovich Grabovoi. Es un matemático ruso quien ha trabajado realmente con todos los elementos de cómo a través de la concentración óptica, o sea, cuando uno se concentra sobre un órgano, sobre un elemento, uno ve la luz que sale. Yo veo desde que soy pequeña, yo soy clarividente y clariaudiente, entonces se ve cuando se está trabajando sobre un órgano, se ve la luz. Por eso les contaba hace un momento sobre mi abuela, yo veía la luz que irradiaba, la forma que tenía y cómo ella cambiaba. Entonces pasa que cuando se está trabajando cuando se está visualizando, trabajando sobre un órgano, se puede ver de una manera muy clara cómo a través de una visión se puede cambiar el nivel óptico de una realidad. Cómo se puede cambiar los procesos de regeneración de las células, cómo se puede reestructurar un órgano. Todos estos elementos se pueden ver. Entonces él hizo una cantidad de trabajos científicos en donde probó, en donde por ejemplo fue contratado para poder detectar si un avión estaba con error o no, con daño o no,
y aún para poderlo reparar desde el aire, estando en el aire. ¿No están transmitiendo? Sí, Andy. Entonces, la pregunta, o sea, todos esos elementos de cómo se transforma la realidad física de un evento, de una circunstancia, de un órgano, son elementos que constituyen el trabajo de Grabovoi. Él ha escrito más de 5.000 obras, sin contar los seminarios, conferencias y demás. Y su trabajo tanto en cómo tratar catástrofes o circunstancias así son muy importantes. Por ejemplo, en el 2017, hacia septiembre, hubo un huracán que iba a atacar Miami. Yo siempre vivo desconectada de televisión, de noticias, de todo eso. Y estando en Canarias, me llamó una amiga para decirme, ay, mi sobrina está en Miami, va a llegar el huracán, no se sabe si los pueden desalojar. Mi mamá vive en Miami y entonces a mí, pues yo la llamé toda triste diciéndole, bueno, mami, chao, y ella dándome su bendición y todo esto. Y de pronto sentí yo que no, esa no era la realidad. Y comencé a ver un pilotaje, se llama pilotaje, todas las maneras de concentrarnos que pueden cambiar una realidad. Y a través de ahí yo comenzaba a ver cómo rayos de luz salían de mis ojos, comenzaban a barrer la Florida, la península de la Florida, y es el mismo momento en donde el huracán se desvió. Entonces, son elementos en los cuales estoy indicando elementos como son técnicas. Esta me llegó sola, sin que yo la trabajara, sin que yo la pensara o pretendiera hacerla, pero yo me quedé completamente y absolutamente serena, tranquila, sabiendo que nada había pasado. Cuando los rayos se me estaban apagando en mi visión interna, dije, ay Dios, mi mamá, que no le pase nada a su casa, pues ni a ella ni a su casa, pues fue la única casa en donde el agua no entró. Todos sus vecinos sacaban los muebles, todo estaba mojado, todo estaba empapado, a nadie le pasó nada, pero a ella, en su casa, completamente seca, o sea, se mojó el jardín, pero la casa impecable. Bueno, puedo o sea, eres excelente alumna. Hay maneras en que el pilotaje llega de manera automática, en donde el pilotaje llega, la visión llega de manera automática. Entonces él se ocupó de trabajar cómo a través de la visión interna, cómo utilizamos la luz, cómo captamos la luz, cómo canalizamos y trabajamos las series numéricas, podemos entonces llevar un cierto nivel de información o cambiar un cierto nivel de información para normalizar una situación, es decir, llevar a la norma, y que es la norma del creador en donde todo es perfecto, normalizar todo tipo de circunstancias. Entonces, qué bien. O sea, una pregunta, ¿pero eso solamente lo puedes hacer tú o tú todo el mundo puedes decir? Las todos técnicas los que están, aprendamos, claro, tenemos que tengamos una educación sobre eso, tenemos que estudiar, ¿no? Las técnicas están, claro. Y las técnicas, esa es la importancia de los talleres o los cursos, en donde los estamos entregando, los estamos dando, los cursos, las formaciones, para que pues tú quieres trabajar sobre ti, sobre tu proceso de rejuvenecimiento, por ejemplo, y bien, hay un curso para rejuvenecer. Tú quieres trabajar sobre... Para los negocios. Claro, quieres para trabajar los un curso para negocios exitosos, hay un curso que se llama Series Numéricas para Negocios Exitosos, que también voy a dar cuando voy a estar en Bogotá, por ejemplo. Eso, perfecto. Esa es la invitación que queremos hacerle a todos los bogotanos. Estamos beneficiados, imagínate, qué emoción. No solamente a los bogotanos, sino a todo el territorio colombiano los estamos invitando, e incluso a todos los extranjeros a través de online pueden comunicarse. Cursos online, qué bien. Y pueden asistir a nuestros talleres que estamos promoviendo desde el 29 de agosto hasta el 2 de septiembre. Solange, cuéntenos, ¿qué es una serie numérica? Una serie numérica es una combinación de números, los cuales llevan consigo una vibración. Hace un momento yo les hablaba que un órgano vibra en un cierto nivel de frecuencia en Hertz. Pero con una serie numérica
se puede colocar sobre un órgano y puede hacer vibrar el órgano en la norma en la que debe estar. Entonces podemos corregir todo, funciones orgánicas, metabolismo, equilibrio químico, pH en sangre, todos los elementos que comportan nuestra salud y todos los elementos existen. Tenemos, por ejemplo, otro curso que se llama Regeneración de la Materia Humana, en donde trabajamos precisamente sobre cómo regenerar la materia, cómo regenerar un órgano, todos estos elementos. Entonces, vamos a dar varios talleres que van a ser, tú me corriges Nelly, yo pienso que son piedras, cómo trabajar con las piedras. Vamos a trabajar con negocios exitosos, regeneración de la materia humana, sistema unificado del conocimiento, que es un sistema hermosísimo de Grabovoi, en donde tomamos la información que cada individuo debió haber adquirido a nivel de la vida, a nivel de lo divino, a nivel de la existencia, de lo que es vivir, se tomó desde antes, él lo toma desde antes del nacimiento, desde antes de la concepción, 3 años antes de la concepción se prepara el nacimiento de un niño. Entonces, ¿qué es lo que esa alma debe saber para poderse encarnar? ¿Qué es lo que esa alma debe reconocer de qué es la vida y para qué viene a la vida? Y luego está todo el proceso desde a la concepción, los primeros días de gestación, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el nacimiento, el primer mes de vida y sucesivamente hasta llegar a la vida eterna. Entonces todo el proceso existe. Quiere decir que a nivel patológico, si nosotros nacimos antes de término, nos faltó algo. Si nuestra madre tuvo un shock emocional cuando estábamos en gestación en un momento determinado, pues hubo un problema. Algo nos faltó porque estábamos implicados en una patología de dinámica de vida en vez de estar viviendo nuestra vida tal que debimos haberla adquirido. Todos estos elementos cambian completamente nuestra existencia y nos marcan en un primer escenario de vida que quedan registrados en nuestro inconsciente y nos marcan para nuestra vida posterior. Entonces, este curso, por ejemplo, está hecho para poder corregir a posteriori nuestra propia vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros pacientes, para quienes son terapeutas, todos estos elementos son importantísimos para poderlos trabajar. Entonces, ese es el curso de sistema educativo de Gregory Grabovoi. Creo que me falta otro curso, Nelly. Hay otro que habla sobre los alimentos para la vida eterna. También dice que los vas a hacer. Los alimentos sobre la vida eterna, pienso que es Emiliano quien los va a dar, pero sí hay también, porque primero llego yo del 29 al 2 y luego llega Emiliano del 10 al 17. Entonces, él desarrolla otros temas. Vamos a estar los dos, pero en tiempos diferidos. Entonces, yo voy a ocuparme de dar 5 cursos de Grabovoi de base y 5 talleres de activaciones estelares a tema. Por ejemplo, trabajar sobre la salud con activaciones estelares, sobre cómo también trabajar sobre mejorar la situación económica, llegar a la prosperidad, empoderarse para ir al éxito, cómo tener relaciones divinas, cómo tener relaciones armoniosas, cómo vivir otra dimensión de vida. Entonces esa va a ser la parte de los talleres. Otra parte en la que vamos a trabajar son el trabajo con el PRK. El PRK es un aparato que desarrolló Grabovoi, nos permite llevar luz a los espacios interatómicos intercelulares para crear un cuerpo de luz. Cuando creamos un cuerpo de luz, entonces vamos a poder cambiar y generar un cambio de la realidad mucho más rápidamente en nosotros, en el planeta, en nuestra sociedad, en nuestra vida y en todo lo demás. O sea, nos protege. No solo nos protege, sino que podemos canalizar una cierta cantidad de energía para poder cambiar una realidad, nuestra realidad, la realidad del planeta, por ende.
podría decirse que es un aceleramiento de vida eterna, es como el descubrimiento de Grabujón, ¿tú lo verías así? Él utiliza todo para la vida eterna, es decir, que todo lo que, si partimos de la eternidad y consideramos que el cuerpo físico es el más grande regalo de amor del Creador, porque toda la técnica está basada en cómo el Creador crea y cómo el Creador funciona, y cómo nosotros podemos integrar la eternidad y crear como el Creador crea, aplicando la parte de que somos lo que el Creador es. Entonces, a partir de ahí, podemos generar un cambio diferente, canalizar luz, sanar con la luz que generamos, con la luz que captamos, con la luz que creamos, y crear cuerpos de luz hace parte del hecho de generar luz para nosotros mismos. Pero entonces quiere decir que si generamos luz en nosotros mismos, tenemos también la potencia para poder cambiar la realidad que estamos viendo. Porque son sistemas ópticos de concentración. Solange, cuéntanos cuántas personas pueden utilizar el PRK 1U. ¿Podemos hacer la meditación varias personas o es individual? A ver, pueden tranquilamente hacer, por ejemplo, a mí me gusta un grupo de 10 personas, pero pueden estar más personas. ¿Cómo es el proceso? Las personas que se inscriben tienen que decirte, porque eres tú la que estás organizando, tienen que decirte los temas que quieren trabajar. En una sesión se pueden trabajar hasta 3 temas, es decir, espacios de 20 minutos por tema, en donde yo con antelación voy a preparar los pilotajes, que son los pilotajes, son la cantidad de series numéricas que se dan para restaurar, para llevar a la norma un evento preciso, una situación precisa. Entonces, digamos que alguien llega como tema, me duele el hígado, tengo un problema de una hepatitis, entonces va a tener 20 minutos para trabajar, si quiere, su problema de hepatitis. Pero al mismo tiempo tiene un problema porque su hijo es disléxico, imaginemos, pues podemos utilizar los otros 20 minutos para trabajar sobre la dislexia de su niño. Y también imaginemos que quiere adelgazar, por ejemplo, pues entonces podemos trabajar otros 20 minutos sobre su problema de adelgazamiento. Entonces, esos temas me los dan con antelación, sí, a la inscripción se los transmiten a Nelly, las transmiten en todo caso, y a partir de ahí yo puedo estructurar los pilotajes. Llegan a los pilotajes llegan a la sesión con los pilotajes en mano, y ya luego entonces yo dirijo la sesión de manera a guiar cómo se realizan las concentraciones. Pero ya el pilotaje lo tienen en mano, entonces es como si llegamos todos simplemente a ver el PRK. Y en ese momento yo estoy haciendo el pilotaje por todos y para todos, para que todo se realice en la norma. ¿De acuerdo? Así o sea, tenemos mucha tela que cortar, ¿no? Tenemos mucho de qué hablar. Y tú eres una persona muy versada en todo lo que te preguntamos. Entonces, te vamos a dejar descansar porque sabemos que vienes de un largo viaje y que nos has dado estos minutos, pero tenemos más o menos unas 3 o 4 entrevistas más para que esto que hicimos ahora es más o menos de lo que tú vienes a hacer a Bogotá. A medida que por semana que nos diste, digamos, la oportunidad de irte conociendo poco a poco hasta que llegues y así poder llegar con más confianza, como decimos, a los talleres tuyos. Entonces, queremos recordarle a todos nuestros oyentes que es el segundo evento o talleres que estamos realizando en Colombia. Hace un año los tuvimos aquí a Emiliano y a Solange Muñoz dictando estas bellísimas conferencias relacionadas a temas del doctor Grigori Grabovoi. Les recordamos que vamos a tenerlos nuevamente del 27 de agosto hasta el 2 de septiembre y nuevamente iniciamos del 10 de septiembre al 17 de septiembre de 2019. Exacto. Próximamente les indicaremos la dirección, pero ya pueden empezar a hacer sus llamadas, sus reservas al número celular o WhatsApp 320-233-3831. Bueno, que descanses, Solange, te lo mereces. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por tu compañía.
Que estés muy bien. Chao, muchas gracias. Chao.